Soy Ramón. Os voy a hablar del Festival de Cine Solidario de Guadalajara en su edición del año 2014. Es la 12ª edición de este festival y la verdad es que ha sido todo un éxito. He visto 61 cortos y la verdad es que la sala casi siempre bastante llena, y especialmente en los cortos de la sección oficial y en los requetecortos, que son una sección de cortos que duran menos de 6 minutos. Ha habido también unas secciones, el infancine y el juvencine, que se han dedicado a jóvenes y niños y que han tenido también muchísimo éxito de público. En la ceremonia de clausura, el director Luis Moreno, el director del festival, respiraba optimismo. Además, estaba muy contento por haber superado los problemas de financiación. En la sección oficial, la verdad es que no ha habido corto malo, con una selección, a mi modo de ver, de lo más acertada. Bueno, vamos a hablar de las pelis, que es a mí lo que más me gusta, y voy a intentar contarlas en el orden mismo que las fui viendo, ¿vale? Y bueno, si veremos, de algunas comentaré un poquito más que de otras, pero bueno, en general haré un comentario aunque sea pequeño de todas. El festival comenzó con un corto extraordinario como es Cuerdas, ¿no? Un cortometraje de Pedro Solís García, que estuvo en el festival, al que tuve la oportunidad de poder saludar, al que ya conocía porque habíamos participado en un coloquio en Azuqueca de Henares cuando presentó sus dos cortos premiados con el Goya, La Bruxa y Cuerdas, y que es un individuo absolutamente extraordinario. Recomiendo mucho que veáis pues su pregón, ha sido el pregonero de fiestas de Guadalajara este año, y su pregón es un ejemplo de buen hacer, un individuo tímido que consigue vencer su timidez y que se convierte en un auténtico showman. Este corto fue el Cuerdas, el ganador del premio del público, y bueno, es un corto del que ya he hablado, que os recomiendo efusivamente y que es una auténtica maravilla. Volví a llorar, lloré no solo desde el primer minuto, sino desde el primer minuto -1, porque ya solo pensar en él me emociona. Otro corto es la otra cena de Albert Blanch. Es un cortometraje curioso en el que mezcla el amor de unos ancianos con los zombies. Où je met ma pider es un cortometraje de Sebastián Bailly. Este es uno de los mejores cortometrajes que he visto yo en el festival. Es un cortometraje en el que habla de una chica francesa, pero musulmana, que lleva la hijab. Hijab es ese pañuelo que se pone alrededor de la cabeza y del cuello, y que la profesora le dice que para su examen de arte, en el que tiene que presentar un cuadro y tal, una obra artística, pues no puede llevar la hijab porque la ley lo prohíbe, ¿no? Y entonces ella elige un cuadro que es La Odalisca, de Dominique Ingres. Es un cuadro bellísimo, os lo voy a enseñar, lo tengo por aquí. Es un cuadro bellísimo, es este cuadro, La Odalisca. No sé si lo veis. Vale, pues en La Odalisca, ya veis que este es un cuadro cuadro romántico del siglo XIX, y ella, en La Odalisca, era dentro de los sultanatos y tal, era una especie de sirvienta de las concubinas del sultán. Entonces, que luego podía llegar a ascender a concubina, ¿no? Y entonces, aquí ella presenta este cuadro porque, si veis, ella va absolutamente desnuda, pero lleva el pelo tapado, ¿vale? Y entonces, este cuadro le sirve a ella para explicar a esta muchacha, que es una muchacha absolutamente encantadora,
es una chica que se llama Hafsia Hersi, absolutamente impresionante, le sirve para explicar cómo el pudor en cada persona está en sitios diferentes, ¿no? A mi modo de ver, un muy bonito cortometraje, que no fue premiado, pero que a mi modo de ver se lo merecía. De paso, el cine siempre enseña algo, ¿no? La vida siempre enseña algo, pero el cine enseña además, cine que es arte, que es cultura, enseña cosas, ¿no? Yo no sabía lo que era una odalisca y ahí aprendí y conocí también a este pintor y esta obra maravillosa. Yo no sé si esto se puede encontrar en internet, pero si se pudiera encontrar es maravilloso. Zebra es un cortometraje de Félix Fernández de Castro que está protagonizado por el gran Juan Diego y es una reflexión sobre la vida, el trabajo y la violencia, ¿no? Y las casualidades de la vida. Muy interesante. Matka es un cortometraje de Lukas Otarski y es un cortometraje de más duración, de casi media hora, es un cortometraje polaco y donde nos preguntamos hasta dónde puede llegar el amor de una madre, ¿no? Es un cortometraje muy dramático, cuenta una historia muy completa y bastante interesante. De Jamu, un cortometraje de Stefan Müller, es una historia de dibujos animados, ¿no? Es un corto de dibujos animados, una historia trepidante donde caben todos los equívocos posibles, las casualidades y el amor con la vaca que ríe, ¿no? Muy divertido. Hetzke es un cortometraje de Henning Guril que es muy cortito y que cuenta el drama de un padre y su hija en un vagón de refugiados en la guerra de los Balcanes. Luego, dentro de la muestra alcarreña de cortometrajes, que de peor calidad, hay un cortometraje que es 28.708 de Óscar Bachiller Higuera, que es simpático por su simplicidad y la falta de pretensiones, y estos 28.708 son los días que vive un europeo, un occidental de promedio, ¿no? Y es una especie de reflexión, es muy sencillo en su presentación. El hombre de la habitación roja es un cortometraje de Daniel Ramírez, y la falta de coherencia argumental a mí me llegó a poner bastante nervioso, a pesar de que es un corto rodado en Azuqueca, es uno de los peores de todo el festival. Jai es un cortometraje de Mariano Lizondo y Cristina Cardín, es una auténtica rareza, rodado en chino mandarín, y sus protagonistas pues son una bailarina y un guerrero, pero unos muñequitos hacen de bailarina y guerrero, unos muñequitos que son los que ni siquiera es animación, es un montaje ahí curioso. Mayores 2.0 es un cortometraje de la residencia AMA, El Balconcillo, y de Contrapicado Films, ¿no? Muy divertido. Los abuelos salen simulando que son hábiles, que manejan todas las modernas tecnologías, ¿no? Y a mí me gustó mucho porque se respira un aire de optimismo que es de lo más reconfortante. Dentro del ciclo Séptimo Poder Crisis Crítica hay el cortometraje Lugares Comunes, un cortometraje de Delia Márquez Sánchez y Pablo Díaz Morilla. Una inmigrante española escribe a su familia desde Düsseldorf, extraordinariamente emotivo y muy actual. En directo es un cortometraje de Wenceslao Zizorik, es un drama de los desahucios retransmitido por Sálvame, ¿no? Es una historia de ficción en el que se mezcla la telebasura y el drama del desahucio. Seed of the Fight, un cortometraje de Amanda Álvarez Díaz, es un ficcionado muy interesante y hay una frase que a mí me encanta, que dice que hay niños que juegan a ser jefes y otros que nunca han podido jugar. Muy interesante. Acero, un cortometraje de Mina Trapp, bastante desagradable, sin el menor atisbo de sutileza y con una zafiedad insultante que a mí me disgustó profundamente. Tu puto banco, un cortometraje de José Luis Santos Pérez,
una sátira mordaz sobre los bancos y sobre el duro trabajo de los bancarios, ¿no? Es muy divertido, es un grupo de empleados que lo que hacen es comprobar cómo reaccionan los bancarios, los empleados de una banca ante un atraco. Volviendo a la sección oficial de cortometrajes, Efímera es un cortometraje de Diego Modino. En Efímera se contraponen dos mundos, un universo colorista y feliz de una pequeña bailarina y la realidad de unos despiadados torturadores. A mí me gustó mucho la estética de este corto y empaticé mucho con ellos. Under Tour, un cortometraje de Miriam Blisi. Este es un corto alemán de 5 minutos de duración en el que un padre divorciado habla por el telefonillo, por el teléfono electrónico, mientras espera que baje su hijo a pasar el fin de semana con él. Muy interesante el planteamiento. One More Time, un cortometraje de Voilà, de animaciones. Es un grupo de animadores y guionistas valencianos, con el nombre de Voilà, de animaciones, nos amenizan con este corto de dibujos de 5 minutos, pues muy entretenido. Foley Artist, un cortometraje de Tony Berta. Bueno, Foley Artist fue el ganador del primer premio del jurado y yo coincido con el jurado. Es un corto absolutamente extraordinario. El Foley Artist se refiere al sonido Foley. El sonido Foley es ese sonido que se inserta en las películas, que es pues, el abrir una puerta, el arrugar un papel, el caminar. Ese es el sonido Foley, ¿no? Y eso lo hacen los técnicos de sonido. Y entonces nos cuenta la vida de un técnico de sonido. Es un corto en el que no hay diálogos de los protagonistas, diríamos, y en el que este técnico de sonido mira a través, con las reminiscencias claras de Hitchcock de La ventana indiscreta, mira a través de su ventana una vecina y vive su historia de amor y de desamor con otra pareja, ¿no? Y es súper entretenido. Él va poniendo banda musical y banda sonora a lo que va viendo a través de su ventana y de la vecina, ¿no? Sin poder oír las conversaciones, le va poniendo bandas de diferentes películas. Y entonces resulta un homenaje extraordinario al cine y una cosa súper bonita, ¿no? Foley Artist, un cortometraje absolutamente estupendo, merecido ganador. A lo mejor yo se lo hubiera dado a Cuerdas, ¿no? Pero Cuerdas ya ganó el premio del público. Entonces, bueno, pues no está mal que este tenga el premio del jurado. La ropavejera es un cortometraje de Nacho Ruiz Pérez. La ropavejera lo vi yo, mejor dicho, lo medio vi yo en el Nocturna. Es un cortometraje en el que, un cuento gótico de terror en el que trabaja Ana Torrent. Y en el Nocturna debía estar yo súper agotado porque me quedé dormido y no conseguí seguir bien la trama del... Me quedé dormido no sé cuánto, posiblemente unos segundos o un minuto. Pero eso ya me desconcentró y no pude seguir bien la trama. Este fue premiado con el segundo premio del jurado, un premio también muy merecido. Es una directora interpretada por una malvada Ana Torrent, en el que se retienen a niños y es una historia de abusos y tal, que además sucedió de verdad en el Madrid de principios del siglo XX. Un cortometraje muy entretenido. Skipper es un cortometraje de Pedro Collantes, es otra de las joyas del festivo. A mí me gustó mucho por su simplicidad. Un padre y una hija treintañera y con su padre, dialogan en un banco, en un parque de Madrid, con una cámara fija, en un plano general. Una toma absolutamente